Hola, seguramente se estará escuchando mucho el ventilador y se estará viendo cómo se mueve la cámara un poquito. Y es porque me estoy meciendo, porque estoy en una hamaca. En fin, siempre me había costado empezar los videos. Siempre me ha costado mucho empezar un video. De hecho, ni siquiera sé cómo vaya a sonar. Seguro que va a sonar de la verga. Pero sí, quería simplemente hacer esto. Desde hace mucho tiempo que quería hacer un video. O simplemente empezar a hacer videos, pero nunca había tenido no sé qué decir, la motivación, las ganas, eh, la creatividad tal vez para hacer un video. Pero no sé, de repente un tiempo para acá vi que mucha gente que yo conozco comenzó a meterse en esto de las redes sociales más a profundidad tal vez. Porque pues estamos en cuarentena y no hay nada que hacer. Y pues qué otra cosa más que hacer un video ya que estás en el teléfono todo el día, ¿no? Al comienzo me pareció, la verdad, me molesté un poquito, pero no entendía por qué estaba molesto. Entonces me puse a pensar y fue de cierta manera un poco de envidia, porque pues sí estaba molesto con la gente que estaba haciendo esto porque yo no lo estaba haciendo. Y desde hacía ya mucho tiempo que tenía ganas de hacer videos, pero no lo hacía. Creo que comencé con estas ganas de hacer videos desde que estaba en la secundaria. Este iba a ser más como un video de confesión o algo así en vez de un blog, la neta, pero pues ni modos, no es lo que salió, es lo que se me está viniendo a la cabeza en este momento. Entonces, decía yo que estaba pues en secundaria y ahí en la secundaria fue cuando comencé ya a ver videos de YouTube como un método de entretenimiento. En esa época también comencé a ver animes y me empecé a involucrar mucho más en los videojuegos, pero pues sí veía anime, pues sí jugaba videojuegos, pero no nunca había hecho yo mismo videos para mí. De hecho, en esa época, cuando tenía al grupo de amigos de la secundaria, comenzamos a escribir como ideas para hacer videos. Y solamente nos juntamos creo que una o dos veces para hacerlos, pero nunca nos comprometimos con ello. Y creo que, supongo que a los demás no les importaba, la verdad, pero a mí sí. De hecho, yo me quedé con no sé si era la libertad compartida o era mía, pero yo tengo todavía la libertad donde escribimos esas ideas. Tengo todavía los escritos de las vagas ideas que teníamos sobre cómo hacer, no sé, las historias. En fin, en esa época veíamos mucho al último player, um, veíamos mucho a Wherever Tomorrow. Creo que creo que principalmente esos son como los que más me dejaron marcado de la época de la secundaria y fueron los que me impulsaron a querer hacer videos, pero pues como no se me dio en ese momento y por la manera en la que soy, por mi propia personalidad, supongo que no decidí centrarme en hacerlo. Me pregunto a veces qué hubiera pasado si hubiera continuado con esa idea, con ese sueño de ser, bueno, más que youtuber, bueno, en ese momento sí era youtuber, pero ahora mismo pues, ser creador de contenido. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado en YouTube desde aquel momento? La verdad es que no lo sé, pero hay veces que no me deja dormir esa idea, el pensar qué hubiera pasado, en dónde estaría ahora. Hubiera comenzado antes que otros artistas o creadores de contenido de mi estado. No lo sé, la verdad. Recuerdo que intentamos grabar con una cámara que solía, bueno, no sé si todavía la tenga mi papá, pero intentamos grabar con una cámara que era de mi papá y funcionaba con cassettes. Entonces era muy complicado conseguir grabarlo porque la verdad no sabía muy bien cómo funcionaba la cámara. Y creo que el cassette que utilizaba tenía videos de mi familia, de los viajes que hacíamos y así.
Entonces igual un poco de ese remordimiento de que, ching, voy a borrar los videos de mi papá o eh, no nos salió bien, entonces hay que ver cómo borrarlo en la cámara, cómo tratar de que todo funcione. Hizo que igual me desanimara un poco. En aquella época descargué un programa para editar, ya ni me acuerdo cuál era, y fui aprendiendo a trabajar con ese programa y fui que aprendí a editar. Y ese mismo conocimiento de saber editar y ese gusto por la cámara me hizo salir en otros videos que hicimos a lo largo de la secundaria y de la prepa, donde yo era el actor principal. Y ahora que estoy recordando, también salí en un último video en mi facultad, donde yo fui como que el actor principal, porque realmente creo que, no sé si es el miedo a la gente a salir en cámara. Digo, yo igual me estaba muriendo de miedo cuando salí en cámara en aquellas ocasiones, pero creo que también esas ganas que tenía desde hace ya mucho tiempo fueron lo que hacía que pudiera se pusiera el actor, salir a la cámara. Realmente no me da miedo ver a la cámara, no me da miedo hablar. Creo que lo que me da miedo es fallar, que, que este video salga y que la gente se ría o que se quede en cero views o en cero comentarios o en cero likes o en dislikes, peor todavía. Creo que ese miedo me detuvo durante muchísimos años. Y ahorita que estamos en cuarentena y he visto a mucha gente comenzar a hacer vlogs o, bueno, igual como tengo más tiempo libre, pues he visto a más gente y veo que hacen vlogs y no lo sé. Me quedé pensando que tal vez yo debería también de intentarlo. Digo, no pierdo nada y no voy a ser el primero, no voy a ser el último en este momento. Pero sí me gustaría trabajar en esto, ser creador de contenido. A decir verdad, seguramente ni siquiera soy tan gracioso como yo creo que soy. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, no lo sé. Nunca me he considerado el gracioso o el cómico de la clase. Ahorita creo que ya es más de medianoche, entonces realmente este es el único momento y espacio que tengo para hacer videos, entonces tampoco es como que me ponga a hacer TikToks con música, ¿no? ¿Qué más? Bueno, seguramente con el paso del tiempo me acordarán más cosas. No es como que tenga tampoco muchas historias que contar. Mis historias son más introspectivas, por decirlo de alguna manera. Un dato sobre mí es que soy escritor, me gusta escribir, escribo mucho, principalmente escribo sobre mí mismo, sobre mis ideas, a veces he escrito sobre mis sueños, pero no lo publico, usualmente no lo publico. Hay cosas que sí publico, ¿no? Principalmente cosas de opinión, eh, sobre hechos que están ocurriendo, ¿no? Datos, bueno, no datos, cosas que pasan en México, etcétera. Pero propias mías, no. Y gracias a la cuarentena fue que logré escribir un libro. No sé, no sé qué tanto impacto llega a tener en mí ese libro. Agradezco mucho la cuarentena porque me dio la oportunidad de hacerlo. No es el primero que intento escribir, ya tengo varias tipo novelas, pero nunca las he concretado como tal. Y eso también es algo que me molestaba de mí mismo, que nunca podía completar un libro, una novela. Y prefería escribir cuentos porque pues son más cortos, a veces las hacía de una hoja, dos hojas, y ahí lo dejaba. Supongo, puedo considerarme como un buen escritor. Gané un segundo lugar en un concurso de cuentos en, en la universidad. Pero no sé, nunca me metí de lleno tampoco a ser escritor, nunca me puse a investigar cómo hacerlo hasta ahora que pues estoy investigando cómo publicar el libro que ya hice. La neta es que si le hubiera metido igual más kilos a los libros o me hubiera metido a la carrera de literatura, tal vez en este momento ser escritor, no lo sé.
Me hubiera gustado meterme de lleno a alguna de las cosas que pensé que podría hacer. Yo siempre me he visto como no sé si es el penúltimo o uno de los últimos capítulos de Malcolm, en donde él está pensando en qué carrera quiere estudiar, a qué universidad quiere ir, y de repente le entra como que esta paranoia de querer, bueno, no de querer, sino más bien de que él podría ser cualquier persona y podría estar realizando cualquier trabajo. Se, se me quedó mucho esa escena donde se sube al autobús y se viene a sí mismo siendo el chofer del autobús, mira a los lados y ve que él es un oficinista, que es un vendedor, que es un carpintero, que es todo. Y llega un momento en el que, creo que, no sé si es el mismo capítulo o es otro, va al trabajo de Luis, de su mamá, y se ve a sí mismo en ella. Y no solamente me hizo pensar de que, bueno, es tan genio que él realmente podría hacer lo que él quisiera, sino que siente el mismo estigma de que estando en su familia no va a salir de ahí y va a quedarse siendo lo mismo que es su mamá o su papá, ¿no? Ese miedo me llegó muy profundo porque es un miedo existencial. Usualmente los miedos existenciales son los que igual a mí me dan mucho miedo. Por ejemplo, a mí me da más miedo vivir para siempre que morir. De hecho, la muerte no me da casi nada de miedo. O sea, el normal, ¿no? De que pues, tú estás muriendo, ¿qué pedo? No deberías estarte muriendo siendo joven, ¿no? Me gustaría vivir muchos años, sí, pero no me gustaría vivir para siempre. No sé, creo que le perdería el sentido a la vida. Y eso que ahora todavía no le encuentro sentido a la vida, imagínense. Después de 90, 100 años, sí, vivir sin encontrar el sentido, pues creo que estaría muy, muy feo. 12 minutos, wow. No pensé que pudiera hablar tanto. Bueno, no, sí, sí podría hablar tanto, pero no pensé que pudiera hablar tanto sin que me empezara a doler la garganta. Que eso es usualmente lo que me pasa. Creo que no sé cómo terminar este video. Porque pues nunca he hecho un video, la verdad. Tal vez podría terminar con lo último que escribí, ¿no? ¿Les gustaría? ¿Me gustaría? ¿Gustavo, te gustaría? Por cierto, me llamo Gustavo, mucho gusto. Bueno, sí, vamos a terminar con eso. Lo último que escribí fue una... Iba a decir reseña, pero no, no fue una reseña. Es un pequeño, no sé si llamarlo fanfic, porque es nada más un párrafo. Pero pues es un fanfic sobre el final de The Last of Us 2. Spoilers, voy a hablar de The Last of Us 2. Lo terminé de ver justamente hoy, lo terminé de ver en la mañana. Y la neta, sí entiendo por qué la gente tiene odio e ira contra Neil Druckmann, el director, o contra el juego mismo. La neta es que la narrativa, no sé, siento que no está buena, no está bien contada la historia. A comparación del 1, que es como el único punto de comparación que tenemos en este momento, pues sí se pierde un poquito, ¿no? Se pierde un poquito lo que querían hacer con el juego o con la franquicia, si es que querían volver a una franquicia. Porque en el primero, pues, tienes como, no sé si llamarlo viaje del Eure, no sé si llamarlo viaje del Eure, otra vez, no sé si llamarlo viaje del héroe, porque tienes a tu protagonista, Joel, tienes tu misión, Ellie, y tienes el viaje, que es atravesar todo Estados Unidos. Y es durante este viaje que nuestro protagonista crece o evoluciona. Y no solo eso, sentimos que sus decisiones y todo lo que acontece en esa historia tiene un sentido. Sucede por una razón, sucede porque el protagonista es de esa manera, sucede porque los acontecimientos del juego se dieron de tal forma que tenía que acabar de esa manera, ¿no? Quizás sí, quizás no, pero
no se siente descabellado ni fuera de lugar que haya terminado de la manera como termina el uno. Que, bueno, pues spoilers, que es que mata a los luciérnagas y se escapa con Ellie. Y le miente. Entonces, cuando anunciaron The Last of Us 2, yo sí me esperaba que Joel muriera. Sentía que ese era su destino como personaje, el morir. Porque él ya había completado su viaje. De cierta manera, ¿no? Obviamente no sabíamos cómo iba a morir, no sabíamos cómo le iban a hacer la gente. La gente de Naughty Dog. Entonces, cuando comenzó la campaña y en el primer acto muere Joel, se siente como un sinsentido. Como que no es natural que haya muerto así. Para la historia, pues sí. Pues sí. Pues sí. Lo jalaron, o sea, jalaron ese acontecimiento y lo pusieron ahí en el comienzo. Para darle una motivación a Ellie y que ella tuviera un viaje. Pero en el caso de Ellie no es un viaje del héroe. No es que ella intente completar algo para un bien. Es más bien el viaje del Vengador, le diría yo. Lo que ocurre en muchos animes, donde el rival del protagonista usualmente es quien tiene el viaje del Vengador, donde tiene que buscar algo. El primero que se me viene a la mente es Sasuke de Naruto, donde recurren a acciones que tal vez sean inhumanas, tal vez son malas decisiones, todo en búsqueda de cumplir un objetivo de la peor manera posible. Y pues bueno, siento que quisieron hacer eso con él en este juego. Entonces, pues ese mismo hecho hizo que adelantaran las cosas para que Ellie tuviera una motivación y tuviera un viaje. Ya luego comienzas a jugar, comienzas a ver pues, la historia desde el punto de vista de Ellie y parece ir bien, parece ir bastante bien, ¿no? Digo, ya que comienza el viaje del Vengador, pues dices, ni vamos, ya mataron a Joel, hora de vengarse. Se va a vengar, hace todo su viaje a Seattle, pasan 3 días y luego cuando llegas al clímax donde ves morir a Jesse y qué triste, ¿no? Parece que muere Tommy, pero no. Termina abruptamente el juego. Entonces está medio raro esa parte. Luego comienza el punto de vista de Abby. De los mismos 3 días. Digo, ya habías jugado con ella antes, pero no lo sé. Me gustó que fuera como una introducción a su personaje, donde nosotros no sabemos quién es ella, aunque ella ya tiene un trasfondo. Pero el problema de eso es que lo metieron más como para matar a Joel que como para introducir a Abby. Entonces, pues no tiene un sentido realmente Abby en esa primera parte del juego. Y ya en esos 3 días es donde nos empiezan a mostrar quién es Abby, cómo es Abby, etcétera. Sus relaciones, etcétera, ¿no? Y pues no está mal ver el punto de vista del como que el antagonista, porque tampoco es que ella sea un antagonista. Al final sus ideas sí chocan con las de Ellie, por supuesto, pero pues ella también tiene una razón para hacer lo que hizo. Y bueno, todo esto fue como un preludio para poder hablar de mi fanfic, porque llegamos a esta parte en la que Ellie y Abby se encuentran por primera vez y Abby mata a Jesse, le dispara a Tommy, y comienza la batalla entre Abby y Ellie. Y me gustó que la batalla de Abby y Ellie fuera desde el punto de vista de Abby, porque al final Abby es la ganadora. Abby vence a Ellie. Ellie termina en el suelo. Aquí comienza mi fanfic. Ellie termina en el suelo, ultra madreada, porque perdió. Y en el juego pues sí hacen este corte y comienza el flash forward, un adelanto
¿Dónde me quedé? Ah, bueno, está Ellie en el suelo y ahí tiene su... Ahí ya está el corte, comienza el flash forward. Avanzamos, creo que son 4 años y luego pasa lo que pasa y está de la verga esa parte, la neta. Entonces yo lo cambiaría a que esa parte del futuro, en vez de que sea jugable, sea nada más como trozos rápidos de esa misma escena de la cabaña con el bebé, con Dina, pero en forma de video y que termine exactamente en la parte en la que se mete a la cabaña para intentar agarrar un corderito y de repente le regresa la muerte de Joel y se siente impotente, ve que no puede hacer nada y cuando abre la puerta regresa de nuevo al teatro y que esa parte se sienta como lo que pudo ser, ¿no? Como qué hubiera pasado si ella no hubiera hecho el viaje, qué hubiera pasado si él hubiera deseado no vengarse, porque al final ella perdió. Entonces eso sería como un balde de agua fría para él y para darse cuenta de que quizás cometió un error al intentar vengarse y la venganza no es el camino correcto, ¿no? Digamos, tal vez. O por el contrario, al principio del juego Ellie comienza como traicionada por Joel, por todo lo que pasó. O al menos nosotros creemos que fue traicionada porque luego en lo que en el juego pasa justo en el final, que es que no, que le iba a intentar perdonar. Bueno, entonces estábamos en que fue traicionada, pero le iba a intentar perdonar. Entonces cambia un poquito, como que quieren hacerte cambiar la perspectiva que tienes sobre los personajes de la nada, ¿no? En vez de que desde un principio te digan, pues así debes comenzar a ver a este personaje porque esto es lo que ha pasado. Bueno, pues no lo hace. En fin, Ellie derrotada reacciona después de tener ese sueño de que pudo haber tenido una familia bonita con Dina, ser granjeras como lo habían platicado. Bueno, creo que Dina se lo dijo no. Sí, Ellie se lo dijo a Dina. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Ese es lo bonito de soñar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Mientras está derribada en el suelo, se arrastra hasta Dina, la levanta, ve que todavía está viva y no sé, se queda con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero sabe que tiene que salir de ahí, curar a Dina y regresar a Jackson. Y saber que ha sido derrotada, creo que el clímax hubiera estado bien si en ese momento él hubiera entendido que perdió, que fue derrotada. Yo hubiera dejado a Jesse muerto y a Tommy muerto, para que no pudiera tampoco regresar a Jackson. Para que ese sueño de vivir en una granja en Jackson o cerca de Jackson, viviendo una vida feliz con Dina, ya no ocurra, porque perdió, porque tomó el camino equivocado, el de la venganza. A mí me hubiera gustado eso. Hubiera sido como una lección de vida tanto para Ellie como para nosotros como jugadores que tomamos tantas decisiones malas jugando con Ellie. Y por parte de Abby, después de que terminara esta escena de que se están yendo Jackson, Ellie y Dina, sí me hubiera gustado ver el epílogo o el final del juego tal vez, con Abby encontrando a las luciérnagas, mostrando que Abby como personaje empieza desde la conocemos en la campaña, comienza siendo mala, o sea, buscando el camino de la venganza, matando a Joe, cumpliendo su misión, matando a Joe. Y después que comienza a vivir su vida y le empiezan a matar a sus amigos, le matan al novio, bueno, no es el novio, ¿no? Pero es Owen. Matan a Mel que está embarazada. Cambia y se da cuenta de que los están cazando porque se quieren vengar. Esa es una parte, ¿no? Esa es ya como un poquito más para el final que se dan cuenta que los están persiguiendo. Está con Owen y Owen desde que desde que lo vemos siempre está metiendo esas ideas a Abby de que quiere irse, de que no está a gusto, de que prefiere una vida normal y de que Abby debe dejar la venganza. Ese es el primer
no sé si llamarlo atisbo de esperanza para Abby, que tenía a alguien que la apoyaba y que quería que regresara a ser la Abby de antes, que quería que dejara ese camino de venganza. Después tenemos a los niños, a Lev y a Yama, creo que se llamaba. La niña muere, pues ni modo. Pero Lev sigue vivo. Y creo que Lev podría funcionar como la conciencia de Abby. Que de hecho es gracias a Lev que sobreviven Ellie y Dina. Pero sí, realmente fueron utilizados como un recurso narrativo, básicamente para darle objetivos a Abby para que pasen los 3 días en lo que llega Ellie. Pero también podrían haber funcionado como un canal o como una manera de demostrar al jugador y al mismo personaje de Abby que ella no es mala, que ella sucumbió ante el camino de la venganza, lo cumplió su venganza, por así decirlo, pero también a qué costo, ¿no? Y ya que estuvo otra vez envuelta en la venganza porque le mataron a todos y quería vengarse de Ellie, pudo detenerse. Lev fue su voz de conciencia y pudo detenerse, pudo darse cuenta de que ese ya no es el camino. Lo perdió todo una vez, lo perdió todo 2 veces. Y si volvía al camino de la venganza, ¿quién no le iba a asegurar que alguien más iba a tratar de cazarla por matar a Ellie? Entonces, creo que en ese momento ella se pudo haber dado cuenta de que tenía que perdonarlos, de que tenía que romper ese ciclo de venganza que estaba ocurriendo entre Ellie y ella. Y por eso fue que ella ganó. Así tendría sentido su victoria. Que ella fue más fuerte y pudo romper con ese ciclo de venganza. Entonces el final ahora sería de ella. Ella buscando a las luciérnagas. Y yo hubiera dejado el final, cuando le contestan la radio. Que ella está desesperada pidiendo que le contesten y de repente le contestan. No me acuerdo qué palabras utilizan, pero le contestan. Y ahí lo hubiera cortado. Porque eso nos da esperanza. No solamente de que podría haber un juego más, sino de que pues lo logró. Abby lo logró. Nos quedamos con la sensación de que Abby lo logró. Hubo un personaje en todo el juego que sí logró algo. Ellie no, Ellie perdió. Lo perdió todo. Pero a costa. Pero pues, porque se quiso vengar. Ellos estaban bien en Jackson. El único personaje que murió de Jackson fue Joel. Y nadie más tenía por qué haber muerto. Todos sabemos que Joel murió porque le robó la cura al mundo. Y podría haber funcionado eso así. Pero Ellie quiso venganza y lo perdió todo. Bueno, en mi fanfic lo hubiera perdido todo. Hubiera perdido a Jackson porque se murió Tommy. Hubiera perdido a Jesse. Quizás no murió Dina, pero a lo mejor pudo haber perdido al bebé porque pues porque perdió mucha sangre por una flecha. Y Abby también, que lo perdió todo, pudo detenerse y corregir su camino. En fin, algo más o menos así escribí. Obviamente escribí muchísimo menos porque ahorita hablé un chingo. Pero sí, escribí bastante menos, pero esa es la idea, ¿no? De que un fanfic modificando el final, porque el juego pues estaba bien hasta ese final, donde ya es un sinsentido de ideas que quisieron meter, porque pues no lo sé, querían que Ellie se volviera a enfrentar a Abby, tuviera su venganza y aún así ni siquiera la tuvo. En fin, adiós amigos.